Vamos a mirar hoy en segundo libro de Reyes, vamos a estar en este capítulo, capítulo 23. Hay una palabra que estos días se ha escuchado mucho en las noticias. ¿Quiénes les gusta ver noticias o escuchar? ¿Sí o no? O algunos dicen, no, yo no escucho porque eso, todo era lo mismo. Nada. Pues sí, a veces es como aburridorcito. Pero hay una palabra que se ha usado mucho estos días, que iniciando año y ya estos días ya como 2 semanas seguidas, y es esa palabra reforma. ¿Sí la han escuchado? Que la reforma a la salud, que la reforma pensional, que la reforma tributaria, que la reforma para esto, y todo es que vamos a hacer reformas y reformas. Algunos no les gusta, otros dicen, eso no sirve. Bueno, otros dicen sí. Ahora, como cristianos, si bien nosotros como cristianos, ¿ustedes qué creen? Debemos hacer reformas en nuestra vida. Sí. Y escuchando todo esto y mirando un pasaje de la palabra, me di cuenta de un hombre muy joven que se llamó Josías. Josías dice que él empezó a reinar a la edad de 8 años. Josías fue un hombre que hizo, dice la Biblia, que hizo lo bueno delante del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se desvió del camino, o sea, él se propuso en su corazón agradar a Dios, tratar de seguir el legado que él había recibido de su padre, de sus antepasados, perdón. Entonces, es tremendo porque Dios usa a Josías para que nuevamente el pueblo vuelva su mirada al Señor. ¿Y cómo hizo eso? Poniendo la ley. En ese tiempo le llamaban la ley del Señor o el pacto, lo que Dios había dicho, es decir, la palabra de Dios. Y él, en su edad, cuando él escucha su palabra, es interesante porque él inmediatamente empieza a hacer entonces unos cambios en su vida, porque cuando pensamos en la palabra reforma, tiene que ver con eso, hacer cambios para bien, ¿sí? Pues yo pienso que usted hace reformas para decir, no, este año yo voy a cambiar mi casa, voy a organizar esto en mi vida, voy a hacer reformas con mis hijos, cambios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como lo vemos en este tiempo en nuestro país, que supuestamente son para bienes, otros dicen sí, otros dicen no, bien, eso ya. Pero miremos, el ser humano, o sea, nosotros como pueblo de Dios necesitamos hacer muchas reformas. Y resulta que Josías se dio cuenta de por qué ellos en ese tiempo les estaba yendo tan mal. ¿Por qué su vida el pueblo de Dios estaba tan, o sea, destruido? ¿Por qué estaban tan lejos de lo que era la voluntad del Señor? Entonces vamos a mirar, tomando en cuenta este ejemplo, qué hizo Josías, que hizo de que el poder de Dios también se manifestara, pero de qué manera, cuáles fueron las medidas que tomó. Entonces, ¿qué reformas estamos dispuestos nosotros a tomar para agradar a Dios? Tenga en cuenta eso. ¿Qué reformas usted debe hacer en este día? ¿Qué cambios yo tenemos que hacer? En el capítulo 23, del 1 al 20, lo voy a leer, permítame, hoy voy a usar la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces el rey mandó a convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas y en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos, ¿qué hizo él? Leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo de ¿quién? Del Señor. Ahora dice, después se puso de pie junto a la columna y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, sus preceptos y sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en ese libro y todo lo que el pueblo confirmó. El pacto. Dice, luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías,
a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Aserá y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos del Cedrón a las afueras de Jerusalén y que llevaran las cenizas a Betel. También destruyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en Jerusalén, los cuales quemaban incienso ¿a quién? A Baal, al sol y a la luna. ¿A quién más? Al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Aserá y la llevó al arroyo de Cedrón en las afueras de Jerusalén. Y allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la ¿qué? Oiga, usaron el templo para prostitución, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Aserá. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de la ciudad de Judá y desde Geba hasta Berseba eliminó los santuarios paganos donde ellos habían quemado incienso. Y también derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada de la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. Y mire, el rey eliminó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Benjimón, para que nadie sacrificara en el fuego a su hija en honor de Moloc. Y se llevó los caballos de los reyes de Judá que habían consagrado al sol y que se habían puesto en la entrada del templo del Señor junto a las habitaciones de Natán-Melec, el eunuco encargado del recinto. Y Josías también quemó los carros consagrados ¿a quién? Al sol. Vamos a dejar hasta ahí. Ahorita pasamos de ahí en adelante hasta el 20. Entonces, tremendo, porque Josías, él hizo varias cosas en el momento en que él escucha la palabra de Dios. Cuando se dice que él mandó a uno de sus súbditos a que fuera y le preguntara por qué había tanto destrucción en el pueblo, qué estaba pasando. Entonces dice que cuando fueron, le trajeron un libro que habían encontrado en el templo. O sea, lo tenían abandonado. Y cuando le dice él a Hilcías, lea lo que dice ese libro, inmediatamente su corazón se quebrantó. Inclusive, vayamos un momentico ahí al capítulo 22 de ese libro, segundo libro de Reyes. En el versículo 18 y 19, le dice el Señor a través de este profeta que, o sea, un mensaje que le manda el Señor. Y es que por él haber escuchado la palabra de Dios, inmediatamente su corazón se enterneció. Hay otra versión que dice que se enterneció, se entristeció, sintió arrepentimiento en su corazón y se dio cuenta de que, o sea, como quien dice, él descubrió, esto es lo que está pasando el pueblo. Por esta razón es que estamos viviendo todo lo que se está viendo. Entonces mira lo que dice allí en el versículo 18 y 19. Pero al rey de Judá que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo el Señor Dios de Israel afirmo, como te has que conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado ¿dónde? En mi presencia. Entonces mire lo que el Señor le manda a decir a través de este profeta. Dice, yo te he escuchado, yo el Señor lo afirmo. Entonces, en primer lugar, algo que yo noto allí, y es que para yo empezar a tener esos cambios en mi vida, es yo debo estar dispuesto a ser sensible a lo que yo estoy escuchando de parte de Dios. Él inmediatamente se da cuenta de que esa era la razón del por qué ellos estaban en destrucción, estaban asolados, por qué estaban malditos, por qué
O sea, el pueblo como que no prosperaba, era porque ellos habían sacado a Dios en medio de ellos y habían dejado a un lado ¿qué? La palabra de Dios. Y empezaron a hacer cosas bajo su propia ley, bajo su propia humanidad, y empezaron a meter, escuche esto, dioses ajenos que Dios no les dijo que pusieran. Cuando recuerden que entre la ley que Dios le dio a Moisés le dijo: no harás imagen ninguna arriba, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Y el pueblo hizo todo lo contrario. Es más, guardaron el libro de la ley, lo pusieron por allá y empezaron a traerle altares a Aserá, a Baal, a Moloc, y empezaron a poner sus ídolos, ya que el sol, la luna, y empezaron a hacer un poco de cosas donde el Señor dice que por eso los tenía asolados, estaban siendo destruidos, estaban siendo arruinados. Entonces es tremendo porque Josías se conmovió y se humilló y lloró ante el Señor al escuchar su palabra. O sea que producto de eso Dios se complació y lo escuchó. Porque Dios es fiel cuando dice que cuando alguien se humilla, rinde su corazón, dice la Biblia que un corazón contrito y humillado Él no lo va a ¿qué? No lo va a despreciar. Porque Él está viendo el corazón de sus hijos. Y Él vio el corazón de Josías siendo muy muchacho. O sea, él empezó a reinar a los 8 años y a la edad de los 18 años, o sea, a los 10 años, cuando encontraron ese libro, él inmediatamente sintió en su corazón: esto es lo que está pasando, por eso es que estamos así en ruinas, porque nos hemos alejado de lo más importante, del Señor, porque no le hemos dado lugar a Dios, porque no se le ha dado ese lugar a Él. Y es más, no se ha tenido en cuenta lo que está escrito en su palabra. Entonces Josías fue el primero en inmediatamente obedecer a lo que el Señor le dice. Escuchó la palabra y se quebranta. Yo les quiero hacer una pregunta: ¿cuál es nuestra respuesta ante la palabra del Señor? ¿Cómo reacciona usted cuando escucha la voz de Dios? Cuando usted abre la Biblia, o sea, produce algo en su corazón. O cuando usted viene aquí al culto cada semana, un fin de semana. ¿Será que nos pasa como nos decían en el colegio? Entra por este lado y le sale por acá. O en la casa nos lo decían también: oiga, yo le digo a usted esto, y es como si, ¿quién sabe qué? Le estuviera hablando a quién sabe qué, ¿por qué? Vuelve y otra vez ¿qué? Y cae en lo mismo, en lo mismo. Y a la que está enseguida, que no le pase eso a usted. ¿Sí o no? Porque hermanos, a veces pareciera que como que escuchamos lo que Dios nos está advirtiendo, pero no sentimos nada, ni dolor, ni arrepentimiento. Mire que en otra versión dice que cuando dice que se humilló, Él inmediatamente rasga sus vestiduras, porque en ese tiempo se tenía la costumbre de que cuando se dan cuenta que estaban lejos de Dios, que habían ofendido al Señor, una forma de mostrar arrepentimiento era romper sus vestiduras y tirarse humillados ante el Señor, decirle: sí, Señor, te hemos abandonado. Y Dios le agradó eso, porque se conmovió, o sea, lo vio tierno, la reacción de Josías ante el momento en que con solo escuchar el libro de la ley, la palabra de Dios. Hoy usted y yo tenemos la fortuna de escuchar su palabra. Somos bendecidos al poder tener la Biblia. Pero ¿qué hacemos cuando la escuchamos? ¿Qué hacemos? Yo les decía en el primer servicio a los hermanos que había una costumbre que empezó Moisés, y era que fue algo que Dios también ordenó, que tenía que ser hablada en público, para que ellos ya en su mente y en su corazón tuvieran en cuenta de que había un Dios, que no había fuera de Él otro. ¿Por qué? Porque como que pareciera que, es más, ya Dios sabía de que la tendencia del ser humano era como crear sus propios ¿qué? Dioses. Y por eso les decía: mire, se los van a recordar también a quienes, a sus hijos, por donde ustedes vayan le van a hablar sobre mí, que yo soy Dios, que no hay otro más. Por eso Josías, él hace lo mismo. ¿A quién convocó a Josías? A todos los que estaban a su alrededor, como decir,
en él como rey y los que están allí bajo su cobertura, y después le dice a las familias y a los hijos, o sea, es decir, a todos los convocó y les dijo y les puso delante de ellos y empezó a leerles ¿qué? La ley. Y empezó a hablar lo que el Señor ya había dicho antes, que esa era la clave para que ellos pudieran tener una nación bendecida, pudieran ver el respaldo de Dios. Entonces, no solo Josías escuchó lo que Dios dijo, sino que inmediatamente se comprometió públicamente a seguir al Señor. Si ustedes leen en el versículo 3, vamos a leer el 3. Bueno, leamos el versículo del capítulo 23, segundo libro de Reyes 23, el 2. Acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación que entera, desde el más pequeño hasta el más grande, el rey subió al templo del Señor. Y mire esto, entonces en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor, y después se puso de pie junto a la columna del rey y en presencia, mire, del Señor, ¿qué hizo? Renovó el pacto, se comprometió a seguir ¿a quién? Al Señor, y a cumplir de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó ¿qué? El pacto. Dijo, eso lo vamos a hacer, porque si usted lo va a hacer, ¿nosotros qué? Porque el ejemplo empieza por nosotros, por la cabeza. El ejemplo empieza por nosotros, iglesia. Padre, esposo, si usted quiere ver a sus hijos que amen a Dios, deben ver el ejemplo en usted. Queremos que hombres gobiernen con el temor de Dios, pero necesitamos hombres que miren a Dios y pongan adelante lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Porque todo lo que se diga después de eso es pura basura. ¿Sí? Porque un hombre, por ejemplo, hoy en día se hacen promesas. Estos cambios es para tal cosa y es lo mejor y tal otro y tal y todos. Sí, ese es, pero mentiras. Después de qué? Se contradice. Es más, ni sus acciones, ni lo que hace, lo que dice es coherente con lo que un día se comprometió a cumplir. Pero Josías, inclusive más adelante vamos a ver que no hubo un hombre como él en cuanto a su reinado, porque él sí fue firme en ese compromiso que hizo delante del Señor y delante del pueblo. Y lo que él se comprometió fue decir: yo voy a renovar nuevamente mi pacto con Dios, mi compromiso con Dios. Renovar ese caminar con Dios, decir: yo voy a agradar a Dios en todo lo que yo hago. Y empieza diciendo: y voy a hacer lo que dice este libro. Porque dice, en presencia de ellos renovó el pacto y se comprometió a seguirlo y a cumplirlo. Porque una cosa es usted escuchar lo que dice la palabra, pero otra cosa es ir a hacerlo. Porque es lo que está pasando hoy en día. Escuchamos, pero no hay compromiso. No hay cambios. Simplemente pareciera que quedara ¿qué? En el aire. O que queda allí una información, mas no se baja el corazón para que se vuelva una acción. Entonces, iglesia, inmediatamente él se pone como ejemplo y asume ese compromiso de renovar su compromiso con Dios, su pacto con el Señor, de seguir al Señor, de cumplirlo. Y mire esto, lo cumplía obligadamente, porque es que el Señor me dijo, tiene que ser así. No dice que empezó a hacerlo de todo ¿qué? De todo corazón y con toda su alma, y sus mandamientos, dice, él propuso guardar sus mandamientos, sus estatutos, y lo reafirmó. Dice, yo lo voy a hacer así. Entonces inmediatamente el pueblo responde. Ellos también confirmaron ese pacto. Entonces Josías nos es ejemplo en este tema de que él fue un hombre que al momento de escuchar la palabra de Dios, él se pone como ejemplo, toma un compromiso, se comprometió públicamente a obedecer, y esto produjo motivación en el pueblo. Queremos ver una sociedad transformada, familias transformadas.
tenemos que empezar nosotros comprometiéndonos primero. ¿En qué? Que ahí es donde quiero hacerle esta pregunta. ¿Estamos dispuestos a tomar medidas luego de escuchar la palabra de Dios? Que si la Biblia me dice que debo amarlo a Él por encima de todas las cosas, estoy dispuesto a hacerlo. Que si la Biblia me dice debo dejar de hacer ciertas prácticas que el mundo hace por agradarlo a Él, estoy dispuesto a hacerlo. Como cuando uno dice en el altar, prometes amarla, a respetarla en la salud, en la enfermedad, ser fiel a ellas mientras estén vivos los dos. ¿Qué dice el hombre y la mujer? Sí, prometo. Es un compromiso, hermano, no con un hombre, es con Dios. Amén. Porque es lo que el Señor quiere. Es más, esa ley, si ustedes recuerdan, el tiempo en que Dios dio la ley, les dio su palabra, era para que ellos entendieran que era la forma de ellos poder ver también la bendición de parte de Dios sobre ellos, pero tenía que haber una demanda. Por eso el Señor le dijo: dejo estas leyes para que me obedezcan, me sigan. Y aquí vemos entonces que la comprensión, en segundo lugar, de la palabra lo condujo a grandes reformas. Y aquí empieza a desenlazarse todo lo que hizo Josías. Y es tremendo cómo el pueblo de Dios se pervirtió. Y que mientras yo leía esto, hermanos, yo decía, cómo hoy en día está pasando lo mismo. En el versículo 4 en adelante, de segundo libro de Reyes 23, dentro de esas reformas que él empieza a hacer, lo primero que hace es que purifica el templo de los objetos sacrílegos, porque están haciendo rituales que no agradaban a Dios. Mire lo que hacía allí en el versículo 4. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes del segundo rango y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los que objetos consagrados. ¿A quién? A Baal, a Será y a todos los astros. Miren, me pone a pensar esto. Dice, ¿todos los astros de dónde? Del cielo. O sea que el pueblo adoptó creer en otras cosas, aparte de quién, Dios. Entonces por eso vemos la tendencia que hoy hay en pleno siglo XXI, que creen en qué, en la luna, en el sol, en los astros. Y aquí lo dice, hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. Entonces Josías empezó a decir, no sé qué quitarlo de allí, porque eso era algo que no iba a lo acorde de lo que el Señor había dicho. Sacar, purificar, hermanos. Mire, relacionamos esto ahora. Según en el Nuevo Testamento, ahora nosotros somos el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que usted empiece a relacionar esto con su vida. ¿Qué cosas necesita usted purificar dentro de usted? ¿Qué cosas usted tiene que sacar de ahí? Donde de pronto usted ha rendido su vida como lo hacía en ese tiempo el pueblo, poner objetos y consagrarlos ¿a quién? A Baal o a Será o a todos los astros del cielo. Que usted de pronto dice, hoy día vemos que hay personas que hacen pactos con otras personas, con ídolos. Por ejemplo, en estas regiones que vamos a cerrarle el cuerpo, hacen pactos con Satanás, van donde el brujo, donde el chamán. Aquí, lamentablemente, perdón, no quiero ser pues en ese sentido muy prudente, pero los gobiernos, ¿qué hacen? Se consagran, van a esos rituales que van en contra de Dios, cuando realmente la respuesta está ¿dónde? En la palabra. Josías, mire, él es un ejemplo de alguien que quiera gobernar bien un pueblo, una nación, una familia, su vida. También en el versículo 5 dice que destruyó al sacerdocio pagano e idólatra. O sea, empezó, hermanos, a mover fichas. Empezó a quitar, vea, ustedes no sirven porque ustedes son paganos. Pareció a lo que hizo, por ejemplo, ahorita, bueno,
presidente de Honduras, ¿cómo se llama este señor? Que él apenas llegó en su posición como presidente, inmediatamente empezó a sacar gente ahí, a destituir. Eso fue un boom, no sé si ustedes vieron la noticia. Y hoy día vemos los resultados de lo que está pasando ahorita en ese lugar. Ya de otros países están mandando presos para allá, porque es un ejemplo de actuar en Salvador, gracias, muy bien. No es Honduras, sino Salvador. Honduras donde hay otro personaje, ese es El Salvador. Eso, gracias. El Salvador, muchas gracias. Sí, ya estaban, yo sí los dije, como parecido, ¿no? Entonces, ya hoy en día están mandando presos a ese lugar, porque han visto el avance. Es más, ya dicen que es uno de los países más seguros que hay dentro del mundo. Cambios. Cuando una persona pone a Dios delante de todo, eso prima, hermanos. Créame que Dios respalda eso, porque Dios ve la intención de ¿qué? Del corazón. Pero cuando sacan a Dios, cuando no quieren tener a Dios ahí, sino que se burlan y lo atacan, entonces después vienen las consecuencias. Y por eso dijo el rey Salomón: cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando el impío está allí, el pueblo ¿qué? Gime. ¿Y qué pasa hoy en diferentes países? Ay, Dios mío, ¿qué hicimos? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero no es porque ay, Dios mío, sino porque realmente no le han dado lugar a ¿quién? A Dios. Entonces Josías empezó en estos cambios a sacar a aquellos hombres que estaban llevando al pueblo a la idolatría, porque estaban haciendo prácticas paganas, porque ellos empezaron a meter cosas allí, ¿sí? Eso también habla mucho de líderes, pastores que empiezan ya a desviar su palabra por poner sus propios conceptos o dogmas. Eso es otro peligro que se puede correr, donde cojan ahorita está, no se han escuchado que vea, cojan el agua bendita, y empiezan y el agua y tómensela ni qué tal cosa, porque eso los va a hacer libres. O que la sal, en estos días alguien me contaba: pastor, es que tenemos que andar con la sal en el bolsillo, porque es que somos la sal de la... ¿Sí me entienden? Todas esas cosas. No, cuidado, porque eso es peligroso. Mira lo que dice el 5. También destruyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, vuelve y dice, al sol, a la luna, al zodiaco y a todos los ¿qué? Astros. Hoy pasa eso. Sí, hermanos. Y es más, vemos que hoy hay cristianos que todavía creen en los signos del zodiaco, en los astros. Los astros. O ponen otras cosas que dicen: no, es que esto me da luz, me guía. Cuidado, iglesia, porque eso era algo que estaba dentro del templo y Dios usó a Josías para decir: no, eso hay que sacarlo de allí. En nuestra vida podemos tener cosas que tenemos que sacar, destruirlas. También prendió fuego a la imagen de Aserat, o sea, derribó esa imagen que estaba allí. Cuando dice prender fuego, hermanos, hay algo importante allí, y es que yo no sé, pues, con todo el respeto digo eso, pero es importante que si tú y yo somos conscientes que tenemos cosas que pueden generar un mal ambiente espiritual dentro de la casa o en mi vida, sáquelo, porque tal vez por eso está interrumpiendo su bendición en su casa o en su vida personal. Hoy vemos muy de moda que hacen pactos. Yo recuerdo que en mi tiempo, cuando tuve 20 años, era muy de moda que usaban era una medallita y era la mitad. Entonces, si usted conseguía la que iba a ser su novia, entonces le daba la otra mitad y hacían como un pacto. ¿Sí? Entonces, a veces hay alianzas que a veces no son buenas. O también había el pacto de sangre, que se cortaban y se hacían un pacto los dos. Que porque decían: vamos a estar juntos por siempre.
O donde dice, yo te doy esto para que siempre recuerden que tenemos un compromiso, usted y yo. Y ahí hay lazos. Y resulta que con el tiempo usted no prosperó en esa relación, en esa amistad, pero su vida nunca ha sido estable emocionalmente, nunca funcionó. Y tal vez, hermanos, porque usted no ha cortado con eso, no ha sacado, no ha quitado de su vida eso. Hay que cortar con eso. Cosas que usted pueda tener que hace que, ay, no, es que eso me lleva nuevamente cuando estaba ahí. Pero resulta que eso le está robando la bendición. Usted era pastor, pero sí, eso puede pasar. Y por eso vemos hoy en día muchos que están luchando con áreas en su vida personal o espiritual. Entonces, ¿qué hay que hacer eso? ¿Qué hizo Josías? Las quemó. No se las regale. No, es que este medalloncito, pues yo sé, pero lo va a regalar así. No. Porque eso es algo que usted eso ya está con otra influencia negativa ahí. Quémelo. Hay cosas que nos pueden hacer mucho daño, la música, cosas que nos pueden generar, queme. Puede usted tener cosas ahí en su vida que todavía necesita apartar. Yo fui a un encuentro, fue el quinto encuentro, que se llamaba Quinto Encuentro Manantial de Vida. Cuando eso estaba en las iglesias cristianas empezaron con estos retiros. Cuando fui a ese encuentro fue de mucha bendición, que de hecho fue desde ahí también mi vida empezó pues como a aterrizar en muchas cosas en mi vida espiritual. Y yo me di cuenta de tantas ataduras que tenía, hermanos. Y cuando yo llegué a mi casa, yo inmediatamente, yo no porque me lo dijeron que tenía que hacer, sino porque ya en mí había una convicción que dije, yo tengo que sacar eso. Por ejemplo, yo escuchaba mucha música extraña. Por ejemplo, entre eso era un grupo que se llamaba Ángeles del Infierno. ¿Lo han escuchado? ¿Llegaron a escuchar? Ángeles del Infierno. Dormía con eso acá. Y yo dije, uy, no más, porque yo tuve ciertos episodios mientras dormía con ese tipo de música. Había otro grupo que se llamaba Rodrigo D, que decía, no te desanimes, mátate, no te desanimes, mátate. Y era así. Y yo me acuerdo que un día con unos amigos nos íbamos a tomar, y ellos tenían la costumbre de que cuando salíamos de farra, pues así en fin de semana, era a pegarse en tremenda de ese brandy, de una. Y cuando menos pensaba terminaban así, vea. Y recuerdo que un día estábamos en un edificio, nosotros vivíamos en unas torres allí en Cuba, y había una azotea, entonces era el último piso. Oiga, y uno de ellos en su locura, con esa canción, no te desanimes, mátate. Y todos así, no te desanimes. Y se empezó a parar ahí en el filo del edificio. Y ya estaba así. Y este man se va. Entonces, ahí él me dio cuerdo, no por tirarme, pero yo no era de los que, yo sí me pegaba, pero no hasta embriagarme, no. Entonces cuando yo lo veo a la yo le dije, hey muchachos, oiga, miras que ese man se va a matar. Y todos locos, no, déjelo, ese man no. Oiga, yo no me aguanté, entre varios lo cogimos así, para acá, es que no, déjeme, que ya. Entonces, cuando yo llegué a Cristo y fui a ese retiro y todo eso, yo me di cuenta que había música, cosas que eso había sido de mucha influencia para mí. ¿Y qué hice? Las saqué, las quemé. No las regalé a otro, se las regalo. No, las quemé. Porque yo no le iba a pasar el mal a otro. Porque no podemos ser así. Entonces, hermanos, usted dirá, pero eso lo puede llevar a uno a cometer ciertas atrocidades, ¿sí? Puede empezar a soñar cosas raras. Puede empezar a usted a tener comportamientos raros. Ahorita, padres, les tiro un dato. Hay una canción que está en tendencia estos días que dice que bailando con la ansiedad, para que le ponga cuidado a sus adolescentes. Y resulta que los pone, vea, más ansiosos, más depresivos y hasta con ganas de quitarse en la vida. Entonces, a veces podemos tener nosotros la maldición ahí en la propia ¿qué? Casa, hermanos. Entonces hay que revisar qué tengo que sacar yo de ahí, hermano.
Bueno, obviamente con la dirección de Dios. No es que se va a empezar a quitar, eso es del diablo, y hay que quemarlo. No. Stop. Porque esos ya son extremos. No, Dios le va a ir mostrando también, así como lo hizo con Josías. Porque el Señor a través de la palabra le mostró que tenía que empezar a ¿qué? A quemar, a sacar, a quitar todas esas cosas que estaban siendo paganos delante de la presencia del Señor. Y bueno, también avancemos porque vea, si no yo me voy hasta la 1. Ay, Dios mío. Entonces derrumbó las habitaciones del templo que usaron para la prostitución. Oiga, ¿cómo les parece? Se prostituyeron dentro de ¿dónde? Del templo. Hoy en día hay lugares donde han usado lamentablemente la iglesia para prostituirse. Por eso el evangelio es blasfemado. Líderes, pastores, ministros, sean músicos. Ha pasado eso, hermanos. Tristemente no podemos ocultar eso. Porque sacan a los principios de la palabra. Y como le hacen caso a su líder en ese momento, en su engaño, la gente como que no ve y no se da cuenta que ese hombre le está haciendo daño a ese joven, a ese adolescente. Y por eso dice, ¿cómo? Pasó en ese tiempo también, se prostituyeron. En el verso 8 dice que él eliminó y derribó todos los altares paganos, es decir, sacó todos esos altares. En el 10, que ya lo leímos, destruyó el santuario donde sacrificaban niños. Oiga, hermanos, sacrificaban los niños. Hoy en día, ¿ustedes qué creen? ¿Sacrifican niños? Hay sectas. Y no nos vayamos muy lejos, con respeto digo eso. La cultura de nosotros acá ha tenido unas creencias que lo ven de una manera, uy no, pues es un santo, es una santa, pero eso es sacrificarlo, a ponerlo en fuego. Por ejemplo, que consagran a sus hijos a la Virgen de no sé dónde, eso porque hay virgen por todas partes, con respeto digo eso. O algo, cuando dicen que el niño como que mantiene con un dolor sus oídos, que eso tiene mal de ojo, váyalo a don Gregorio, ¿es que le dice? San Gregorio, a José Gregorio, y conságrelo allá, dedíqueselo. Y en esta región de nosotros, aquí del país, se ve mucho eso, la tendencia mucho es consagrar, o poner, no sé, una manillita que era con varios colorcitos a los niños, ¿se acuerdan? Que para que no les dé nada, hermanos, con todo el respeto se los digo, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que para que usted pueda ser libre, conságrese o consagre a su hijo de esta manera, porque eso es ofrecerlo a esos ídolos. Porque ellos ¿qué hacían? Mire, el rey profanó el santuario llamado Tofel, versículo 10, que estaba en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor a Moloc. Ya no era en honor a Dios, porque la ley que Dios había puesto era que los niños se presentaban en el templo y se presentaban ¿a dónde? En la presencia del Señor. Y aquí lo estaban poniendo ¿a quién? A un ídolo, a Moloc. Y en fin, dice que en el 11 dice quemó los carros consagrados al sol, ¿sí? Y en el 20, pasemos al versículo 20, finalmente mató sobre los altares paganos a todos los sacerdotes, y encima de los altares quemó huesos humanos, y entonces regresó a Jerusalén. O sea que mató sobre los mismos altares a los sacerdotes que desviaban al pueblo. O sea, se empezó a tomar medidas. Fue duro. Pero ¿qué es lo que muestra esto? Que Josías hizo cambios, ¿sí o no? Josías reformó, hermanos, y empezó por él, empezó con el pueblo, y también fue a ¿dónde? A su casa, la casa del Señor, el templo. ¿Qué reformas entonces estamos dispuestos a tomar para agradar a Dios? El simple, digámoslo así, no simple, sino lo que produjo la palabra de Dios, con solo escucharla, inmediatamente este joven hizo cambios. ¿Qué muestra eso? Que una persona que escucha la palabra de Dios no puede ser igual. Que si usted recibe la palabra de Dios con humildad, debe estar dispuesto a tener cambios. Es decir, que si leemos su palabra y esta no causa cambios en nosotros, solo somos oidores, como dijo Santiago, oidores olvidadizos y no hacedores de la palabra.
Si usted sale de un lugar como esto y sigue haciendo lo mismo, cuando el Señor nos dice hay que hacer cambios, hay que soltar, hay que quitar, hay que derribar todos esos altares, hay que quemar esas cosas que están impidiendo de que mi presencia, su espíritu esté en cada uno de nosotros, y yo no lo hago, hermanos, eso muestra que usted no ha tenido un cambio, que no ha nacido de nuevo, que solamente usted está recibiendo una información y ya. Y la Biblia dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, permitir que la palabra de Dios haga un efecto en nosotros. Yo sé que Dios con cada uno trata de maneras particulares, porque Él lo tiene. Él no obra en la misma forma que lo hizo conmigo, tiene su manera. Pero también yo tengo que estar dispuesto a ser obediente a lo que Dios me está hablando. ¿Qué cosas usted y yo tenemos que quitar? ¿Qué es lo que yo debo entregarle al Señor? O tal vez qué costumbres todavía usted y yo tenemos que empezar a soltar. Porque normalmente decimos, en nuestra región decimos, es que así crecimos. Y eso es lo que muchas veces nos justifica ante lo que dice Dios, cuando realmente, ¿qué prima más? ¿Lo que piensa el ser humano o lo que dice Dios? Dios. Es más, la palabra es el manual para usted poder dirigir su vida de una forma acorde a lo que dice la palabra, a Dios, perdón, para gobernar un mundo. Aún qué bueno que los que están allí en eminencia pudieran entender eso, que la mejor forma de reinar, de gobernar, se encuentra ¿dónde? En la palabra, dándole lugar a la palabra de Dios. Su vida, su casa, que la mejor forma de usted guiar a sus hijos es usted comprometiéndose con lo que dice la palabra, hermanos. Y créame que si usted empieza a amar a Dios, a seguir a Dios como dice su palabra, a agradarle, créame, su casa no va a ser igual, sus hijos no van a ser igual, su vida espiritual no va a ser igual, su vida emocional no va a ser igual, va a ser diferente. Y ahí es donde dice seremos prosperados en todo, y esa prosperidad es integral, en lo emocional, en lo espiritual, en lo material, en lo familiar, en todos los sentidos, en lo intelectual. Porque Dios quiere poner a sus hijos siempre ¿dónde? En alto. Pero obedezcamos lo que dice la palabra de Dios. Y por último leamos 3 versículos que están allí, que dentro de esas reformas que hizo Josías, y es que fue un hombre de un verdadero cambio, dio testimonio. En el versículo 25 de segundo libro de Reyes 23, capítulo 23, mire lo que dice: ni antes ni después de Josías hubo otro rey que como él se volviera al Señor de todo corazón y con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. ¿Qué hizo Josías? Fue un hombre de testimonio. Y dice que no hubo otro hombre como el otro rey en el tiempo de Josías. O sea, un joven que marcó la diferencia ante una sociedad pagana, que se propuso agradar a Dios de todo corazón y que sí valía la pena. Hermanos, que usted y yo determinemos seguir a Dios, que demos testimonio de un cambio de lo que Dios produce a través de su palabra. Ahora, vaya al versículo 21 y 22. Mira lo que hizo también Josías. Después de que limpió el templo, le habló al pueblo, se comprometió, obedeció la palabra del Señor. En el versículo 21-22 dice: después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito. ¿Dónde? O sea, él empezó a poner nuevamente lo que dice que la palabra, restaurar algo que se había perdido, porque la Pascua era algo que Dios había puesto para que recordaran su fidelidad, recordaran que Él era un Dios que les proveía, les daba libertad, un Dios que iba a estar con ellos siempre. La Pascua recuerda eso, es como decir lo que hacíamos ahorita en la Santa Cena, nos recuerda que vino un Salvador, Jesús. Hace más de 2000 años vino por nosotros a darnos libertad, a darnos restauración, a darnos perdón, reconciliación ante el Padre. Entonces Josías, ¿qué hizo? Hay que volver a eso, celebrar que hay un Dios
que es lento para la ira, grande en misericordia, un Dios que quiere ver bien a su pueblo. Y mire lo que dice el verso 22: desde la época de los líderes que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. O sea, llevaban años así, hermanos. Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor a Moloc, en honor a Baal, a la diosa Cera, de Será, a todos sus ídolos, al Señor, hermanos. O sea, volvieron la mirada a Dios. Hermanos, a eso es lo que tenemos que volver. Queremos ver cambios en la sociedad, queremos ver cambios en las familias. Volvamos nuestra mirada a Él. Obedezcamos lo que dice la palabra. Vayan, ame la palabra de Dios, tenga un corazón sensible a lo que dice su palabra. Si usted de pronto dice: no entiendo muchas cosas, pues aquí hay personas que podemos explicarle, pero también pídale al Espíritu Santo y el Señor mismo también le va a revelar, le va a enseñar. Porque lo que más Dios desea es que usted y yo conozcamos que Él es el Dios verdadero. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cuántos dicen amén? O sea que la obediencia a la palabra de Dios produce cambios, produce restauración, produce un despertar, produce un avivamiento, produce algo diferente en la atmósfera. Pero es tiempo de que nos volvamos a la palabra. Amén. Quiero invitarlo a que usted cierre sus ojos y oremos al Señor. Los que están en casa también puedan orar a Dios. Hablen con Dios. ¿Qué le habló el Señor en esta mañana? ¿Qué necesita usted cambiar en su vida? ¿Qué reformas tiene que hacer? ¿Qué reformas tenemos que hacer en nuestra forma de pensar, en nuestro diario vivir? ¿Qué cosas de nuestra vida personal hay que sacar que de pronto usted todavía conserva cuando la Biblia no lo avala? Si la Biblia no lo dice, hermanos, mire que Josías se dio cuenta que el pueblo estaba desviado de la mirada de Dios, porque tenían su mirada en sus propios dioses, lo que decían otros sacerdotes, otros reyes. Adoptaron costumbres que no eran lo que el Señor les había pedido. La invitación es que usted y yo hoy digamos: Señor, yo quiero vivir lo que dice tu palabra. Háblanos, Señor. Habla a cada corazón. ¿En qué áreas tenemos que cambiar? ¿Qué cosas se han vuelto ídolos en nosotros? Un hijo, un trabajo, un objeto, algo que nos está robando ese primer amor que eres tú, Señor. Tantas ocupaciones. Hay cosas que nos distraen en nuestra mirada a Dios. Padre, ayúdanos como iglesia. Yo te lo pido, Padre, si hemos tenido cosas que van en contra tuya, perdónanos, Señor. Yo te pido, Señor, ten misericordia de nosotros. Y Dios, sálvanos. Salva nuestras vidas, pero también nuestra nación. Mira lo que está pasando hoy en día, Señor. Se habla de cambios, de modificar muchas cosas, pero no están pensando lo más importante: dar lugar a lo que dices tú, Señor. En las instituciones, los colegios, las universidades, los gobiernos están sacando tu verdad, que es lo más importante. Hoy te pedimos, Señor, que estas personas que están en eminencia, en autoridad, entiendan que la respuesta está en ti, en tu palabra, Señor. Que podamos mirarte a ti, Señor. Por favor, sálvanos, líbranos, Señor, en medio de estos tiempos que son peligrosos, donde se está viendo cada vez más inseguridad, más perversión. La juventud, los niños se están desviando de la verdad, las familias se están desintegrando, Señor, pero es porque han desviado la mirada de ti hacia otras cosas. Hoy te pido, Señor, que como iglesia, como pueblo, te miremos solo a ti, y que podamos estar dispuestos a obedecerte y amarte de todo corazón, así como lo hizo este joven. Que podamos seguirte de verdad.
en el nombre de Jesús. Si usted viene por primera vez, cada uno ahí orando al Señor, yo quiero guiarles en una oración, los que están en casa también, que usted pueda hacer esa oportunidad de decirle: Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Dígale: Padre, yo reconozco que necesito de ti. Hoy te pido perdón por mis pecados. Hoy te pedimos que nos perdones. Dígale: Señor, perdóname por las veces que te he contristado, te he ofendido. Hoy yo reconozco que necesito de ti, que tú eres mi Salvador. Hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Pero también dígale: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de allí. Séllame con tu Espíritu Santo para entender tu palabra, tu camino. Y también, Señor, ayúdame a agradarte, a obedecerte. Te entrego mis necesidades, te entrego mis problemas, mis luchas. Y creo, Señor, que tú cuidas de nosotros. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias, gracias por tu presencia. Gracias, Jesús. Habla ahí con el Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Gracias, Jesús. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Vamos, dile: Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, Me rindo. una vez más, dígale: cerca de ti yo quiero estar. Cerca de ti yo quiero estar. Para escuchar tu voz y aprender de ti. Yo quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, Puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Bueno, vamos a ver unos anuncios. Bienvenidos a Centro Evangelístico Cartago. A continuación, nuestras actividades del mes de abril. Noches de alabanza y adoración, miércoles 2, 16 y 30 de abril. El próximo domingo, 6 de abril, tendremos nuestro lanzamiento Alabanza Kids, no te lo pierdas. Semana de oración y ayuno, del 7 al 13 de abril. Noche de parejas, un café para dos, viernes 11 de abril.
invitamos a una noche de cine, próximo sábado 12. Domingo 13 de abril, lanzamiento de la iglesia infantil. Vigilia congregacional, miércoles 16 de 7 a 11:30 de la noche. Noche de damas, viernes 25 de abril, 7 de la noche. Oración presencial, sábado 26 a las 6 de la mañana. Retiro de hombres a solas con Dios, domingo 27 de abril de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Y recuerda nuestros horarios habituales, miércoles 7 de la noche y domingos 8:30 y 10 de la mañana. Te esperamos. Oración en la mañana, martes, jueves y sábados 6 de la mañana por nuestro canal de YouTube. Y recuerda que Centro Evangelístico Cartago es tu casa, mi casa, nuestra casa.